Bien, vamos a ir a Tiatira. Fijaros que yo le he subtitulado una iglesia con valores cristianos permisiva. Es decir, a veces podemos tener unos valores cristianos y deberíamos tenerlos siempre, pero no podemos permitir que cosas se introduzcan en nuestras vidas y menos en la iglesia. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Aquí tenemos a Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Aquí vamos a estar, Tiatira, luego está Sardis, Filadelfia y Laodicea. De Tiatira iremos a Sardis y luego las dos últimas, después de comer, vamos a tratar la de Filadelfia y Laodicea, que tienen mensajes muy interesantes. ¿Veis aquí la isla de Creta? Y aquí está Grecia, aquí tenemos una panorámica de cómo está más o menos. Y Patmos, fijaros, ¿dónde está Patmos? La islita esta, enfrente de Éfeso. Está aquí, muy pequeño. Entonces los barcos que hoy salen del puerto del Pireo, que está aquí, aquí está Atenas, el puerto del Pireo, aquí está Corinto, y aquí está Cencrea, de donde era Febe. Aquí habían dos iglesias muy importantes, pero la de Corinto es más conocida. De aquí salen los barcos hoy del Pireo que van a Éfeso y paran aquí en Patmos, y se puede ver lo de Patmos, la isla. Vamos a ver aquí, Hermer escribe: la carta más larga y difícil de las 7 es dirigida a la más pequeña e insignificante de las ciudades. Tiatira es una ciudad pequeña, y sin embargo el Señor aquí escribe la carta más larga. Es interesante esto. Así es, Tiatira es la menos importante de las 7 ciudades y la menos conocida. Pero la carta escrita a la iglesia es la más larga de todas y una de las que más luz arroja para nuestro momento. Es decir, que aquí vamos a tener una serie de directrices que nos pueden ayudar mucho a nosotros. Estamos ante una comunidad que vive grandes valores cristianos, y eso es bueno. Aunque dentro de ella vive una persona influyente, que está haciendo mucho daño, y que además cuente con seguidores, la mayor parte de la comunidad se encuentra cada día mejor, a pesar de que hay una persona influyente que está haciendo cosas que no convienen. El obstáculo grave y pernicioso que existe en esta iglesia no le ha hecho perder a la mayoría ni a la luz ni la comunión con los hermanos. Es decir, a pesar de que hay una persona influyente que está causando problemas, sin embargo la mayoría de la iglesia está siguiendo al Señor. Y esto es importante. La iglesia vive en un ambiente obrero, aún con el quiste interno negativo. Es una comunidad ejemplar, fiel en el amor mutuo, en la fe, en el espíritu de servicio y en la paciencia. Sus últimas obras aventajan a las primeras. Qué bueno es eso, ¿no? Es decir, que la iglesia hoy pueda ser más, dijéramos, más ofensiva, más creciendo más que cuando al principio se inauguró la iglesia. Y eso es importante, que haya un crecimiento. Solo tiene un descuido, que es tolerante con una mujer influyente, a quien le da el nombre de Jezabel, que ha conseguido adeptos para su causa y que está resultando muy negativa para la comunidad. Entonces vamos a ir a la historia. Y esto antes de entrar ahí, quiero deciros que yo aprecio mucho a mis hermanos americanos, pero a veces he visto cosas que no me han gustado. Yo me reúno ahora con una iglesia americana, y me reúno con los americanos por distintas causas, pero una de ellas para que no piense que si voy a una iglesia hispana, el predicador está pensando que le voy a quitar el puesto. Digo, para que no hayan pensamientos negativos, me voy a una americana que ninguno va a pensar mal. Pero me he fijado en algunos ancianos, y he estado en muchas ocasiones, en muchas reuniones de ancianos a lo largo de mi vida, que el hermano rico de la iglesia y que es anciano, a veces influye negativamente en la marcha de la iglesia.
Y eso no se debe tolerar. Porque él tenga dinero, no quiere decir que las cosas se tienen que hacer como él dice. Se tienen que hacer como la Biblia dice. Y aquí tenemos un caso de una persona influyente, Jezabel, que ahora veremos lo que esta señora hacía, que está trastornando a la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ok, la ciudad de Tiatira se encuentra al norte de Lidia, sobre la vía que une Pérgamo con Sardis, exactamente a 70 kilómetros de Pérgamo. Parece que todas están talladas a 70, ¿no? No tenía la importancia de Éfeso, Esmirna o Pérgamo, pero poseía una industria floreciente que agrupaba numerosos gremios de artesanos. La ciudad de Tiatira fue fundada por Seleuco I con soldados de Alejandro Magno. Estamos hablando ya del 300 antes de Jesucristo. Estas ciudades son muy antiguas. La raíz del nombre significa ciudad-castillo de Tía. Es una ciudad-castillo. Bueno, los castillos en Europa y en la zona esta de Asia eran muy comunes, ¿no? En el año 190 antes de Jesucristo, la ciudad ya cayó bajo el Imperio Romano, hermanos. 190 antes de Cristo. Esta ciudad fue conquistada por los romanos. Durante el gobierno de Roma tuvo una gran expansión industrial y comercial, hasta el punto que sus productos de algodón, lino, cuero y alfarería eran conocidos en todo el mundo. Fijaros, una ciudad pequeña, pero que tenía una gran industria. Ellos, de aquí surgen los primeros vestidos que se tiñen. Es decir, los tintes para los vestidos de colores salen de esta ciudad. Aún hoy la industria del tinte es una de las más importantes en la ciudad de Tiatira. Y es interesante, la técnica, por ejemplo, de venta, lo que hoy llamamos el marketing, ya eran aplicadas por los habitantes de Tiatira. Y fijaros ahora, vamos a encontrar la primera mujer agente comercial que vemos en la Biblia. ¿Sabéis cuál es? Sí, tú lo has dicho. Lidia está vendiendo púrpura y era un agente comercial de Tiatira, estaba en Filipos. En Hechos encontramos quizá la primera agente comercial de la historia bíblica, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Veis? El comercio se había extendido con gente vendiendo sus productos en todo el mundo. La ciudad guardada por el dios Tirinos, identificado con el dios griego Apolo, estaba entregada a la idolatría y a la fornicación. Parece que eso era común en aquel tiempo. Pero bueno, si vamos a Las Vegas o a otras ciudades así, también encontramos todo eso. Durante las fiestas en honor al dios pagano se daban grandes banquetes y después de la carne y el vino venía la orgía sexual como fin de fiesta. Comer y beber. Ruinas que nos han llegado hasta nosotros. En las fotos podemos ver algunos de los restos romanos de la época. Hoy en día sus tintes para la ropa siguen siendo famosos. Posiblemente a lo mejor algún tinte que vosotros compréis para la ropa, no para vuestro pelo, pero sí para la ropa, vienen de allá, de Turquía. Ok, vámonos al análisis textual, porque la carta es larga aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Fijaros, el Hijo de Dios, los títulos que se pone aquí Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Tenemos aquí tres títulos importantes. Primero, el de Hijo de Dios. Es el título que recibe Jesús, aparece únicamente aquí en todo el libro. En toda la carta aparece Hijo de Dios solamente en este texto. Este título clarifica un poco más, si cabe, quién es el mensajero de las 7 cartas, ¿verdad? ¿Quién es el que escribe? El Hijo de Dios. El que lo ve todo
y lo penetra todo el que tiene toda autoridad. Tiene ojos como llama de fuego. A ver, y os imagináis, tenéis que imaginaros la figura. Supongamos que nosotros tenemos ojos como llama de fuego. ¿Qué hace el fuego? Penetra y destruye. Limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo la visión del personaje aparece calcada. Si vosotros leéis Daniel 10, 5 y 6, os daréis cuenta que Daniel dice que vio a uno que tenía ojos como antorcha. Bueno, la antorcha es lo mismo, es una llama. Y eso os lo he dicho, de los 404 versículos del Apocalipsis, casi 300 tienen algún dato del Antiguo Testamento, que tiene que ver con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, con Isaías. Entonces, es profecía, hermanos, y la profecía siempre es simbólica. Ahora, es la persona que tiene el poder y la fuerza en su mirada. Fijaros bien, Jesús, en sus días de la tierra, no era una persona atractiva físicamente. Hollywood es maravilloso. Nos ha presentado siempre en las películas a Jesús de casi 2 metros de altura, 1,80 m, 1,85 m, rubio y con los ojos azules. Bueno, eso es lo más anti-Jesús que he visto yo en mi vida. Porque Jesús no medía esa altura, no era rubio, sino moreno, y no tenía los ojos azules. No tenía atractivo, como dice Isaías, para que lo deseemos físicamente, pero tenía un atractivo. Fijaros, las personas, yo he visto mujeres guapísimas que se enamoran de hombres bajitos y feos. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser eso? Porque a la mujer no le interesa tanto la belleza exterior, hermanos. Lo he comprobado. Lo que le interesa a la mujer es que la persona tenga un carácter, que sea varonil y que tenga un atractivo. ¿Y cuál era el atractivo de Jesús? Su mirada. Jesús tenía una mirada, yo me imagino, tremenda. Sin decir una palabra, miró a Pedro. Y este se puso a llorar, porque sabía lo que le decía con la mirada. Te lo dije, que antes de que cantara el gallo me ibas a traicionar. Y solamente con la mirada, hermanos, tiraba a los soldados. Cuando fueron a arrestarle, su mirada tiró a los soldados para atrás, literalmente. Es decir, la mirada de Jesús era tremenda. Pero aquí está hablando de ese simbolismo del fuego en los ojos que penetra. ¿Y qué significa esto? Que el Señor conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Él lo analiza todo. Los antiguos pensaban que tener una buena visión no era suficiente, con la luz extensa, sino que se precisaba una luz propia procedente de los mismos ojos. Jesús, el Hijo de Dios, cuyos ojos son llama de fuego, tiene una luz potente en los ojos que ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso no se le escapa nada de lo que está sucediendo en la iglesia. Ni hoy tampoco, hermanos. No penséis que hoy el Señor no sabe lo que hay en el corazón de los creyentes. Lo sabe. Todo. La cualidad de Dios es examinar lo más íntimo del corazón. Tiene especial relevancia para entender el resto del pasaje. Pues el reproche de Dios es su doble moral en muchas ocasiones. Su máscara que intenta ocultar la realidad del pecado. ¿Cuánta gente hay hoy que en la sociedad lleva una máscara? Que parece una cosa pero es otra. Y a lo largo de mi vida yo me he encontrado con muchos así, que me han hecho una buena cara y, como decimos en España, me han limpiado la chaqueta, pero cuando me he descuidado me han metido el puñal por detrás. Yo digo, bueno, pero si yo lo consideraba mi amigo, ¿qué ha pasado? Bueno, son gente así, que te dan una apariencia, pero no son reales. Qué bueno es ser genuino. Y no engañar a nadie, y menos, bueno, podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo vamos a engañar. Él lo ve todo. Pero también esta figura tiene
el Señor Jesús se presenta como el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sabéis lo que es el bronce, no? Es un material muy duro que se utiliza mucho en la industria y el bronce está bruñido, es decir, está preparado de alguna manera. Sin dejar la figura del varón de Daniel, ver también la misma en Ezequiel. Fijaros, aquí aparece Ezequiel, donde habla del personaje que tiene los pies como el bronce bruñido. Es decir, que si pisa algo, ¿no lo habéis notado? Yo que tengo un problema en mi dedo gordo del pie, cuando alguien me pisa, me hace un daño tremendo. Pues imagínate cuando te pisan con un pie de bronce, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? El símbolo nos sugiere fuerza y estabilidad al mismo tiempo. Por tanto, nos presenta a la persona con capacidad de juzgar. ¿Quién tiene la capacidad de juzgar? Hermanos, no juzguemos a nadie, y menos a nuestros hermanos. Quien tiene la capacidad de juzgar es el Señor. El Señor no nos ha enviado aquí a juzgar a nadie. No estamos para decir, ese se va a condenar y aquel se va a salvar. ¿Quién eres tú? Preocúpate tú de que te salves. Pero el Señor es el que va a juzgar y a salvar. Dejémoslo el juicio a Él. Puede simbolizar que Cristo quiebra a sus enemigos, o incluso a los que no, a los que nos parecen más fuertes, porque los pies de bronce indican fuerza y estabilidad. Ahora dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia. Fijaros, 5 cosas que tenía la iglesia de Tiatira. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Los elogios a la iglesia son de los más extensos de toda la carta. Primero dice tus obras. Entonces, las condiciones positivas de la iglesia son muchas. Además, siguiendo la curva ascendente de la vida cristiana, las obras que comenzaron en el Señor las han multiplicado, porque dice que las postreras son más que las primeras. Qué bueno es que una iglesia ahora tenga obras mejores que cuando comenzó, tenga mejores programas de evangelización, mejores predicaciones, mejores cosas en la iglesia. Las obras, el amor. ¿Veis? Lo más grande de la vida cristiana no solo han dejado de practicarlo, sino que han ido creciendo en ese amor, en su desarrollo. Esta primera cualidad cristiana debe ser compromiso con el amor. Es un amor que parte de Dios y se extiende a la comunidad. La fe. La fe es la garantía, es como el pasaporte a la vida. Hay que tener fe. Implicando una continuidad en la confianza plena en Cristo, podemos ver que hay una íntima relación entre el amor y la fe. Solo el que cree en Jesús y en su palabra será enseñado y guiado por el Espíritu Santo, y en consecuencia será fiel. En alguna manera, en alguna forma se obsesiona a Cristo, sentirá la fuerza por serle fiel. El servicio, dedicación progresiva, es lo que espera el Maestro de nosotros. No espera solamente que creamos, sino que nos movamos. La fe bíblica siempre implica acción, compromiso. La fe no es levantar la mano y decir, yo creo en el Señor Jesús. La fe tiene que ser siempre obediente. Es lo que nos presenta la Biblia. Una fe obediente, una fe de servicio. Y lo primero que se requiere es servir. Para los griegos paganos la noción de servicio era humillante. Claro, los griegos, eso de servir a otro, pues como que no. Preferían que alguien les sirviera. Pero el Señor Jesús, durante su ministerio, ¿qué dijo? ¿Quién es más importante? ¿El que sirve a la mesa o el que se sienta? No, el que se sienta es el más importante. Porque yo voy al restaurante y digo, oiga, tráigame un café. Ay, este está malo, tráigame otro. El que está en la mesa es el más importante. Pero el Señor Jesús dice, yo he venido para serviros. Es decir, no te sientas importante, sino sirve y entonces serás importante. Y el Señor Jesús vino para servir. En Tiatira, sin embargo, los cristianos viven una auténtica vida dedicada a los demás.
porque hay servicio, hay entrega, un auténtico servicio a la comunidad, la auténtica diaconía cristiana. Porque un diácono significa, esa palabra, servidor, el que sirve. Por eso a Jesús se le llama diácono en la Biblia. Y a los apóstoles se les llama diáconos. Y luego está el oficio de diácono, pero la palabra diácono, la raíz etimológica es servidor. La paciencia, que es perseverancia, la dignidad de mantenerse firmes a pesar de las pruebas. Es la resistencia activa de los creyentes a las adversidades, que son muchas, pero sin embargo, llenos de paciencia, podrán superar todas las cosas con éxito. Y tus obras son más que las primeras, las postreras. La Iglesia ha vivido ya un tiempo de experiencia y puede hacer una revisión, comparar el presente con el pasado y ver que se encuentra mejor. Yo me imagino, Abel, tú debes cada año hacer un análisis. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y si algo ha fallado, vamos a cambiarlo y vamos a tomar otra dirección. Pero hay que progresar. Porque el Señor Jesús puso durante su ministerio algunos ejemplos. ¿Cómo es el reino de Dios? Como un grano de mostaza. Y yo he traído de Israel a veces unos botecitos que venden así, de cristal, con mostaza. Y la mostaza es un granito que casi apenas se ve, es un granito, pero eso lo siembras y crece. Y eso es el reino de Dios, la Iglesia. Empieza como un granito y se expande. La Iglesia, hermanos, en pocos años fue predicado el Evangelio en todo el mundo, de aquella época. La lógica de cualquier comunidad es el crecimiento. Cuando esto no sucede hay que parar y examinar las causas. ¿Por qué no crecemos? Si este año nos reunimos 15, al año que viene no podemos reunirnos 15, tenemos que reunirnos como mínimo 20. ¿Por qué no crecemos? Hay que buscar las causas y cambiar eso. Esta iglesia crecía. Hay una antítesis respecto a lo que sucede en Tiatira y en Éfeso. En Éfeso se ha perdido el primer amor. Aquí Tiatira, aquel amor no se ha perdido, sino que va en aumento. Y no solamente es fiel, sino que ha progresado en la fidelidad. No solamente preserva, sino que progresa. Y eso es fantástico. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imaginaos. Ahora, toleras a la mujer Jezabel. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis es simbólico. Ahora, la mujer puede ser real, pero el nombre es simbólico. Y tenemos que irnos al Antiguo Testamento y ver la historia de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Y, por cierto, tiene un nombre muy bonito. A mí me gusta mucho Jezabel, pero la historia es malísima, ¿no? Me gusta el nombre de Caín, pero la historia como que no aconseja ponérselo, ¿no? Sin embargo, hay algunas personas en Europa que se llaman Caín de nombre, un jugador de fútbol que yo sepa. El nombre no está mal, lo que hay que hacer es no semejarse al personaje, ¿no? Pero esta de aquí, esta mujer, lo que tiene es lo que tenía Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía? Ella era la impulsora de forzar a los israelitas, estamos hablando de la Jezabel real del Antiguo Testamento, para construir lugares de culto a dioses paganos, como Baal, a practicar la magia y la fornicación. Podéis leer la historia en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Entonces Jezabel influencia al rey Acab para que construya templos, como hizo Salomón. Y claro, ¿qué son los templos? Los templos vienen las orgías y luego la fornicación. Y aquí es lo que está hablando. Por tanto, el espíritu de Jezabel se ha introducido en la iglesia de Tiatira. Es ahí el espíritu de Jezabel. La mujer tiene las mismas malas intenciones que aquella reina.
está profetizando, enseñando y seduciendo a los creyentes hacia el espíritu de la inmoralidad y participar en los cultos paganos. Porque, hermano, no era ningún pecado ir y esto lo dice Pablo a los Corintios, no era ningún pecado ir a las afueras del templo, donde se había matado un animal al dios pagano, y allí vendían la carnecita pues que se había ofrecido al animal, la habían cocinado, la habían asado, una barbacoa de carne, que la vendían allí, y tú ibas al mercado y comprabas esa carne, que había sido sacrificada a un ídolo pagano, pero la carne se puede comer. Tú no estás haciendo nada mal. Pero lo malo es que es ir y hacer lo que hacían los paganos. Eso es otra cosa. Por eso Pablo dice, no, tú puedes comer la carne. Ahora, si un hermano te dice, no, oye, no comas esa carne porque ha sido sacrificada, entonces, no por tu conciencia, pero por la conciencia del hermano, mejor no la comes. Pero es como todo, ¿no? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y le he dado tiempo, es decir, a pesar de su maldad, Dios tiene la oportunidad. Fijaros, Dios es más paciente que nosotros. Nos da tiempo para que nos arrepintamos de nuestros fallos, pero no quiere arrepentirse. Hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio y decir que la gente se debe de arrepentir. Pero si no quiere arrepentirse, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada más que predicarle la verdad. Pero no quiere arrepentirse. Con Cristo el arrepentimiento inmediato está. La mujer le concede el tiempo, pero ella no quiere cambiar de conducta. Por eso dice que yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras. Una frase que tiene sentido de castigo inmediato. La arrojo en la cama. Es ese, dentro del verbo arrojar, tirar, es el presente continuo, que intenta que la intención del juicio, en la cama ha cometido actos impuros, allí será su tribulación. Posiblemente ella y los que seguían a esta línea fueron afectados por la peste. Mucho del ejército romano, por culpa de su idolatría y tal, y eso lo consideran todos los historiadores, el imperio romano se fue debilitando por su inmoralidad. Y les llegó, en Europa llegó la peste negra, eso fue mucho más tarde, pero otro tipo de pestes que moría la gente, pero por cientos, por miles. También subyace la idea de que todo pecado tiene sus consecuencias, hermanos. Si hacemos algo mal delante de Dios, y solamente lo sabe Dios y tú, a la larga eso te puede reportar malas consecuencias. Recibirá un castigo, una enfermedad en el lecho de dolor. En el Antiguo Testamento Jezabel termina con una muerte realmente desastrosa. Leer la historia, veréis, tremenda. Pues bueno, ahora aquí los que con ella adulteran, el adulterio está en relación a coquetear con una religión contraria a la cristiana. Adulterio no quiere decir que tú te acuestas con una mujer, no está hablando de eso. Está hablando de que tú adulteras al unirte a otro pensamiento religioso. Y eso no lo consiente Dios. Eso es adulterar. Porque tú estás casado o casada con Cristo y resulta que te vas con un dios pagano, con una religión diferente. Entonces, los adúlteros quieren seguir a Cristo y a Jezabel, quieren servir a dos señores, pero esto es imposible para Jesús. Y si no se arrepienten, si la iglesia de Tiatira no se arrepiente de su pecado, terminará como Jezabel. Por ello el Señor exige de nuevo un arrepentimiento sincero. A sus hijos heriré de muerte. Los hijos son los que hacen una causa común con la madre, que es la Jezabel. Por ellos tienen una sentencia, los heriré de muerte. Los hijos son los que han aceptado plenamente la doctrina de la madre y los que no perciben ninguna posibilidad de arrepentimiento. La frase nos sugiere una muerte lenta y terrible, posiblemente la peste. Cristo es radical cuando a la pureza de la doctrina y de la vida, y eso tienen que saber todas las iglesias, que
cuando tú quieres coquetear con el enemigo, puede ser fatal para tu vida espiritual. El que escuadrilla la mente y el corazón, es decir, los sentimientos y los pensamientos. La mente y el corazón los escuadrilla el Señor y sabe. Por tanto, el Señor conoce nuestras vidas y nos dará conforme a nuestros hechos. Ahí tenemos Jeremías, Romanos y Mateo. Daré a cada uno según sus obras. En el Nuevo Testamento lo que cuentan son los hechos y no las teorías. El Señor, por eso, durante su ministerio lo dejó muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el cristianismo no es una filosofía, no es una religión. El cristianismo es seguir a Cristo y ser parte activa en su reino. Cristo les dará lo que hayan merecido, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, que los cristianos que seguían fieles a pesar de esas circunstancias que había allí, aquellos que no se han contaminado con las enseñanzas de Jezabel, está hablando de los cristianos que se han mantenido fieles a la doctrina, a aquellos no corrompidos con las profundidades no les impondrá otra carga. Estas palabras del Señor hacen comprender la talla espiritual de la mayoría de los integrantes de la comunidad de Tiatira. A pesar de la influencia de Jezabel, estos están bien arraigados en la doctrina de Cristo y por tanto el Señor no les va a mandar más pruebas. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué interesante. Dice que hay que retener lo que tenemos. El Señor nos ha dado muchos dones. El Señor nos ha dado la salvación. Pues lo que tenemos hay que retenerlo. Y eso es una lucha continua. Retenerlo. El Señor le propone mantenerse fiel practicando todas las virtudes que tienen. El amor, la fe, la paciencia. Sin retroceder. Es decir, tenéis eso, retenerlo, no perderlo, continuar adelante, manteniendo con fuerza las virtudes antes mencionadas. Síntesis de lo que les espera en el Señor. Al que venciere, el vencedor en Tiatira en medio de las dificultades, el que se mantenga fiel, tendrá autoridad sobre las naciones. Hermanos, ¿creemos nosotros que tenemos algún poder de influencia hoy? Hermanos, la oración del justo puede mucho. Y nosotros por medio de la oración podemos cambiar el signo de los tiempos. Eso es una realidad. Los creyentes gobiernan el mundo porque es Cristo quien gobierna. Y aquí nos lo está diciendo. Y lo regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Las oraciones de los santos gobiernan el mundo. Ver el contexto ahí en Apocalipsis 8 nos habla de que cuando suben las oraciones arriba el Señor las tiene en cuenta y actúa. Los vencedores tendrán parte en la victoria final del Mesías. El paganismo camina hacia un fracaso final estrepitoso. El autor de Apocalipsis desea que tengamos presente constante esa imagen de Daniel, ya que todos los imperios del mundo tienen los pies de arcilla. En Daniel, bueno, no me voy a meter ahí porque ya nos queda poco tiempo. Luego, si después de grabar, podemos hablar de este. Pero la figura del reino, de los reinos de este mundo, la figura de Daniel. Y vemos que, en el fondo, los pies son de barro. ¿Y qué quiere decir esto? Que si rompemos los pies, que es más fácil, se cae toda la figura. Todos los reinos pasarán, todos los reinos, pero el reino del Señor prevalece para siempre. Ok, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Fijaros qué figura tan bonita.
la estrella de la mañana. Cuando nos levantamos, ahí está, hay una estrella que brilla más que las demás. Bueno, esa estrella es un símbolo. ¿Cuál es la estrella de la mañana en el Apocalipsis? Lo menciona, Cristo es la estrella de la mañana. En el capítulo 22 lo dice, ¿verdad? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. 22, 16. Dice, yo les daré la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué quiere decir? El que vence estará con Cristo para siempre. Ahora recibimos la luz de su estrella. Después estaremos junto a la estrella. Ahora recibimos la luz de Cristo, pero después estaremos con Cristo. Es algo hermoso, hermanos. En resumen, la vivencia que caracteriza a un cristiano ha de ser un amor fraterno sincero, cimentado en una fe verdadera en Cristo. Es lo que tienen los de Tiatira. El amor fraternal bien entendido es la base de las demás virtudes cristianas, el servicio, la paciencia, las obras, todo parte de un amor sincero a Dios. Cuando nosotros amamos realmente a Jesucristo, queremos hacer cosas para Él. Esa es la base principal. El amor que vive, el que vive el amor no le imponen nuevas cargas, pues está cumpliendo la ley. Es lo que nos dice Pablo en Romanos. El que ama está cumpliendo la ley. ¿Cuál es la ley? Del Antiguo Testamento, hermanos, igual que la del Nuevo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. No le vas a quitar su mujer. No vas a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque lo amas y lo respetas. En esos 2 mandamientos se cumple toda la ley. La Iglesia debe mantenerse unida y no dejar ningún atisbo de separación, pues por donde pueda penetrar el enemigo. Debemos tener un criterio a la hora de que nuestra vivencia cristiana, confrontar la vida con la vida de Jesús, como decía ayer. A veces la enfermedad es un instrumento eficaz en la pedagogía de Dios. A veces pasamos por circunstancias difíciles como una enfermedad para darnos cuenta que necesitamos de Dios. Y a pesar de las 1001 dificultades de la vida cristiana hay que salir vencedores. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Cristo ha vencido, nosotros vamos a vencer. Y esa es la realidad. Muy bien, hasta aquí la lección de Tiatira y después de comer continuamos con las lecciones de esta tarde.